todo pasa por algo, Señor. Y así lo has, Señor, predestinado hasta antes de la fundación del mundo, sabiendo que hoy vamos a estar acá. Todos los que estamos acá hoy, de alguna forma u otra, vos lo guiaste, Señor, a que estemos acá. No hay una elección propia del hombre de poder venir, sino, Señor, todo lo guiaste vos, Señor, para que tu nombre sea exaltado, glorificado, conocido, Señor, clamado, Señor, hoy, Señor, que somos embajadores tuyos, soldados tuyos, siervos inútiles somos. Todo lo que hacemos, lo hacemos para vos, Señor. Y, Señor, que tu palabra se siga predicando a lo largo de la historia. Señor, habla de tu majestad, de tu omnipotencia, de tu poder. Si Jesús no hubiera resucitado, en vano, Señor, sería todo lo que estaríamos haciendo, Señor. Permite que hoy podamos ser muy bendecidos por tu palabra. Edifícanos, Señor, háblanos a través de tu palabra. Háblanos, Señor, de nuestro corazón, nuestra mente. Guárdanos de la tradición de este mundo, de pensar de las cosas que vamos a hacer a la tarde, de todo lo que se viene, los problemas de la semana, las cargas, la rutina, todas las cosas que tenemos, y permite que nos podamos enfocar totalmente y sumergirnos en las verdades eternas, en tus promesas eternas, Señor. Permite que podamos aprender más de vos, conocerte, Jesús. Llévanos a enamorarnos profundamente de vos. Yo te ruego, Señor, que nos puedas usar, Espíritu Santo, obra a través de mí. Guárdame de decir cosas que no son. Llévame a ser fiel a tu palabra, a exponerla, Señor, como querés que sea exponida, Señor. Gracias te doy por todo y glorifícate, Jesús, cada vez más. En todos nosotros, en nuestra vida, pecadores como somos, Señor, y podamos mirar a la cruz. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno. En lo que me ha llevado, porque he hecho la última explicación, ¿no? O sea, llevar a predicar esta carta y a otras cartas del Nuevo Testamento, otros libros de la Biblia, y muchas veces podemos pasar por alto, decir, o agarrar un capítulo, agarrar un libro de la Biblia. ¿Cierto? La Biblia son muchos libros, cartas. Es muy lindo, y la predicación de hoy nos va a llevar una introducción a la que va a ser la próxima predicación. Esta carta es una de Pedro. El Señor me ha guiado y me ha llevado también en este punto de encontrarme con cosas, de decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué me toca a mí pasar por esto? ¿No? O sea, ¿por qué me toca a mí exponer esto? ¿No? El Señor me lleva a un punto de decir, a veces queremos pasar, y nos pasa en nuestra vida, de leer las cartas del Nuevo Testamento, de cosas que quizás hay una situación que nosotros estamos atravesando, y decir, esto no me conviene leerlo, esto lo paso, mejor este capítulo lo guardo, lo leo más adelante, me salteo cosas y voy como una carta del menú del restaurante, voy leyendo qué ahora, cómo me siento, y me siento mal, voy a Filipenses, voy a Salmos, ¿cómo me siento? ¿No? Acuerdo al ánimo, elijo lo que quiero leer. Pero este tipo de predicación expositiva me lleva a ser fiel al texto, y que yo no pueda elegir qué predicar. A ver si tengo miedo que no van a venir más, tengo miedo a qué pueden llegar a pensar de mí, tengo miedo de lo que no pueden, de todo. La predicación expositiva sí me lleva a someterme a lo que Dios ha dicho. Y yo no puedo pasar por alto lo que Él ha dicho. Debo ser fiel a lo que Él ha dicho. Debo predicar lo que Él ha dicho, no lo que yo pienso, lo que es mi razón, lo que yo creo, no. Tengo que predicar lo que es el Evangelio, su palabra, y no me puedo salir de eso. Por eso creo y defendemos la sola Escritura, la palabra. Todos que estamos acá creemos que la Biblia es la palabra de Dios, que esto es la palabra de Dios, y no hay otra cosa, solo Él. Y acá es donde lo podemos conocer. Así que podemos abrir segunda de Pedro, y si por ahí no tienen Biblias, también la hermana acá tiene, para lo pueden ir viendo. Puede ser que se apague, no haya más, pero bueno, lo voy citando, leyendo. Y la segunda epístola de Pedro escribió 2 cartas. La primera carta, Pedro alienta a la iglesia en la persecución. La iglesia está siendo muy perseguida. Y la segunda carta, la cual vengo predicando este año, indirectamente Pedro no está definiendo en la doctrina la verdad, sino
está defendiendo la verdad indirectamente, sin imponer doctrinas. Vemos que pasa en las otras cartas también en el Nuevo Testamento, como Jacobo, Pablo, las epístolas de Pablo, ¿no? Corintios, Tesalónica, Romanos, Filipenses, Efesios. Todas estas cartas, la iglesia se ve muy atacada por estas artimañas artificiosas, falsas verdades que llevan a la iglesia, quieren corromper a la iglesia, ¿no? Pablo en el libro de Hechos dice que se levantará, el enemigo no vendrá a fuerza, se levantará mismo de adentro de nosotros, dentro del trigo crece la cizaña, dentro de nosotros se van a levantar lobos que van a querer destruir la iglesia de Cristo y dividir la iglesia de Cristo. Pero por la gracia del Espíritu Santo, Dios siempre persevera a su iglesia, la santifica y la lleva a cabo. Perseverancia de los santos, va perseverando su iglesia hasta el fin, la va santificando. Entonces, para recordar, y yendo a la introducción, recordar un poco que fue todo los primeros versículos hasta llegar al versículo 16, ese evangelio que predica, que es predicado y vivido, y también cómo Pedro lo lleva a la santificación, cómo lo tenemos que aplicar. Si él nacido de nuevo, tiene que haber una justificación, que Dios me ha salvado, también tiene que haber frutos. Y esos frutos es cuando estoy arraigado a Él. Soy amigo de Jesús. Y en eso debo trabajar en mi carácter, debo trabajar en mi carne, debo luchar contra mi pecado. Debo trabajar en la fe que el Señor me ha dado. Y ahí hemos visto, para los que no estuvieron, pueden buscar las otras predicaciones, es de fe, cómo llegar a la fe que el Señor nos ha dado, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el amor fraternal, el amor, todo esto. Y si no, nuestra fe es estéril, no hay. ¿Qué estamos hablando? ¿No? ¿Qué estamos testificando? Y esto es lo que Pedro nos recuerda, y recuerda hacer memoria de esto, no nos olvidamos de esto. Y la pregunta es a los que han estado acá o han escuchado la predicación, ¿no? Si nosotros hemos puesto esto en práctica a lo largo de este año, lo que se ha predicado, si hemos luchado con lo que nosotros el Señor nos ha dado y si hemos trabajado en la fe, lo que hemos oído, lo que escuchamos todos los domingos, ponemos en práctica lo que escuchamos o solo somos oidores de la verdad. Somos hacedores de la verdad también, aplicamos lo que el Señor nos enseña en su palabra, porque esto no es solo un cuento de hadas, está para vivirlo. Y ahí está, realmente si es del Señor, se lo manifiesta en sus hechos, ¿no? Y Tito dice, profesan a conocer a Dios, pero su hecho lo niega. Y vamos a entrar al versículo, lo voy a leer, vamos a tocar 3 versículos, del 16 al 18, pueden abrir sus Biblias, el capítulo 1, la segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 16 y 18, dice así la palabra de Dios. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de Jesucristo, Señor nuestro, siendo fábulas artificiosas, sino como testigos oculares de su majestad. Porque cuando recibió de Dios, Padre, honor y gloria, le fue dirigida la majestuosa gloria hasta vos. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y nosotros escuchamos esa voz dirigida desde el cielo, estando en el Monte Santo. Ahora, en el versículo 16, todo esto, Pedro, la iglesia está siendo muy atacada, y lo que Pedro ve en toda Asia Menor, ¿no? Que él está mandando esta carta, ¿no es cierto?, a los escogidos, ¿no es cierto?, a las iglesias, Aponto, Galacia, Capadocia, Bitinia y Asia Menor, a estos lugares, a iglesias que fueran las iglesias primitivas, plantadas. Esta carta dirigida al pueblo de Dios está siendo atacada por fábulas artificiosas. Fábulas artificiosas. Y esto lo vamos a ver ahora en Pedro, pero ¿qué son estas falsas artificiosas? Fábulas artificiosas son falsas enseñanzas que llegan y entraban a la iglesia primitiva, como también lo vemos hoy, que eso entra a la iglesia. Cosas que pervierten a la verdad, que no son la verdad.
Y ahí nosotros podemos ir ahora a 1 Timoteo 1 al 4, 1 Timoteo del 1 al 4, y dice: ni prestarán atención a fábulas y genealogías interminables, que sirven a especulaciones más que al plan de Dios en fe. Ni prestarán atención a fábulas. Estas fábulas son falsas ideologías, son filosofías, perspectivas presentadas de miles de maneras. De las formas y formas llegan cosas que no son a la iglesia, ¿no? Y en Gálatas vemos que Pablo habla y dice que vendrán y se profesará evangelio que no sea a esto. Él dice sea anatema, ¿no? Sea hombre, sea ángel, o sea lo que venga y predique un evangelio que no sea este, sea anatema. Anatema es ser maldito. Maldito de mí si yo hoy le hablo algo que no está escrito acá. Hay maldición. Con Dios no se puede. Por eso es someterme al texto. Y en esto pretenden realizar interpretaciones mismas de lo que es la verdad de Dios. Vienen doctrinas de Satanás, doctrinas de demonios. Perverten, no quieren que lleguemos a la verdad. Y ahora vamos a ver qué es la verdad. Y vemos el versículo 7, dice: deseando ser maestro de la ley, sin entender lo que dicen ni lo que afirman tan categóricamente. Muchos hablan y predican algo que no viven. Realmente, lo que yo puedo hablar acá y predicarles, debo vivirlo. Lo que predico desde el púlpito, debo vivirlo. El pastor Cris hace un año atrás decía, ¿no? En una de sus predicaciones, antes de predicar el evangelio, vive el evangelio. Vivir lo que el Señor ha hecho en nosotros. Si somos discípulos de Él, debemos caminar como Él anduvo, caminar como Él caminó. Y estas fábulas pervierten a la iglesia. Nosotros llegamos a un punto de ¿qué es estas fábulas? Podemos ver estas fábulas en 2 Timoteo 4:4. 2 Timoteo 4:4 dice, voy a leer el versículo 3 también, voy a leer. Dice: porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que sintiendo comezón de oídos, se acumularán para sí mismos maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán el oído de la verdad. Apartarán el oído de la verdad y serán extraviados a las fábulas. Serán extraviados a las fábulas. Y nosotros podemos buscar un Dios hecho a nuestra semejanza, un Dios de plastilina. Los niños que compran esa plastilina para jugar y le empiezan a dar forma, así somos nosotros siendo grandes, dándole forma a lo que nosotros creemos. ¿Y qué creemos nosotros? La Biblia dice que el creer es un don de Dios y es la fe que Dios pone en nosotros para poder creer en Él y creer solamente su verdad. ¿Y qué es la verdad? Entonces debo llegar yo, ¿qué es la verdad? De todas las religiones, de todas las cosas que hay, de todas las fábulas que hay, y lo que Pedro está sufriendo acá, y lo que sufrimos hoy como iglesia, todos llega a esta nube, llega a estas fábulas artificiosas a la iglesia. Ahora, ¿cómo ustedes pueden creer lo que yo les digo? ¿Cómo pueden saber lo que yo les estoy diciendo es la verdad? Ustedes deben conocer la verdad para poder decir amén a lo que yo les digo. Yo puedo hablar esto y decir, esto es la palabra de Dios, alabado sea el Señor. Ustedes dicen amén. Sí, pero si no lo conocen, si no conocen lo que está escrito, yo puedo sacar muchas cosas fuera de contexto. Yo puedo agarrar un versículo y enseñar muchas cosas para mi propio fin, hacer miedo, imponer temor, quizás sacar dinero para mi Dios, mi estómago, mi riqueza, el Dios del mamón, estafar, engañar, robar. Así es el diablo, ¿no? Viene a matar, a robar y a destruir. Y eso es lo que hace la iglesia. Estas fábulas están entrando en la iglesia, estas fábulas Pedro lo sufre y lo leo acá, dice 2 Timoteo 3:7, me lo anoté por ver el tiempo, así me alcanza para poder llegar a todo. Estas
En 2 Timoteo 3:7, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Esta gente siempre está aprendiendo, pero no llega al conocimiento de la verdad. Y vamos a ver qué es la verdad. Porque nos podemos llenar de conocimiento, pero nunca llegar al pleno conocimiento de la verdad. Esa verdad, y dice 1 Timoteo 2:4, que Dios quiere que lleguen a esa verdad. Quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y este conocimiento de la verdad es la consecuencia, es el equivalente de ser salvo. El hecho de ser salvo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el entender, el intelecto, lo podemos entender. Acá hay mucha gente que entiende. Mucha gente entiende de Jesús. Saben qué es lo que tienen que hacer. Pero pocos saben, muchos entienden, pero son pocos los que saben lo que es ser discípulo de Jesús. Tener intimidad con Jesús. Luchar contra la carne, contra el mundo y Satanás. Cuando salen afuera, al trabajo, salgan a cualquier lugar donde vayan con el calzado bien puesto del Evangelio, saben lo que es enfrentarse a este mundo caído. Pocos saben lo que es ser discípulo de Jesús, ir en contra corriente a este mundo. Pocos saben esto. Conocen a Jesús en intimidad. Y de esto hay tantas sectas, tantas cosas, tantos maestros que enseñan cosas que no son. Está plagado de enseñanzas que no pueden salvar, sino condenar. Condenan a la gente. Ancho es el camino que lleva a la perdición. Engañados. Y Jesús dice: conoceréis la verdad, en Juan 38:32, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Libres. ¿Libres de qué? De la condición que tengo, de mi pecado, de la enregadera. Hoy cantábamos y oraba al hermano Rosa de que el Señor saque la cegadura de nuestros ojos, estar ciegos. Y cuando llega Jesús a mi vida, ahora puedo ver, puedo entender. Pero entender también me lleva a vivir, porque Él lo ha hecho de adentro hacia afuera, no algo de afuera. Y ahí entran estas, que vamos a ir al capítulo 2, dentro de 2 predicaciones, que hay falsos maestros. Pedro dedica todo el capítulo 2, un capítulo entero, a lo que son falsos maestros. Y está llevando a esto, con estas fábulas, siguiendo fábulas, el hecho de conocer a Jesús o no. Él dice: porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de Jesucristo, Señor nuestro, siguiendo fábulas de Dios. Y dice: sino como testigos oculares de su majestad. Esto es muy peligroso. Peligroso, ¿por qué? Nosotros, el hecho de no congregarnos, también nos puede llevar al lugar de tener propias interpretaciones. De ahí nacen muchas sectas, de ahí salen un montón de cosas. Hebreos 10:25 dice: muchos tienen costumbre de dejar de congregarse. El mes tiene 4 domingos. Muchos que estamos acá tenemos familiares por afuera. Tenemos gente que quizá pasa no solo acá, pasa en Latinoamérica, pasa en todos lados. En España, en todos lados. Pasa que tenemos familiares, y a todos nos pasa tener familiares que no conocen a Dios. Quieren pasar tiempo con nosotros. Nosotros también apartamos un domingo, apartamos un sábado, apartamos un día para el Señor, y apartamos el domingo para tener ese tiempo con el Señor. De esos 4 domingos se gira muchas veces, ¿no? Es decir, bueno, un día yo voy a pasar con la familia, 3 días me voy a la iglesia. A la larga, esos 3 días se da vuelta y pasa a ser solo un domingo con el Señor y 3 días afuera. Pero esto a la larga, a los años, trae propias interpretaciones de la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra también dice: la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ahí está fielmente predicada la palabra de Dios, la sana doctrina, me lleva a la verdad más pura. Compartir. Si yo no me congrego, ser parte del cuerpo de Cristo, ¿cómo voy a conocer a Jesús? Conozco a través de los medios que Él me entregó, su palabra, la oración, la comunión, tener comunión. Veo el amor en Cristo en cada hermano que voy conociendo, ¿no? Veo el carácter de Cristo. Y esta verdad, para muchos puede ser consuelo y para otros incomoda, puede incomodar.
incomoda muchísimo, la verdad. Estar adelante, creo que le pasa a los pastores o los que predican adelante, ¿no? Encontrarse en la iglesia y ver, ustedes todos ven mis caras, están viendo mi expresión, están viendo cómo mi rostro va cambiando, más serio, más contento, más triste, llorando, cómo me ven. Pero desde adelante ves todos los rostros que hay, todas las caras que hay, y ahí entra ese comezón de oído. Uno ve hermanos, ve gente que está con el ojo contristo, así hermoso, lloroso, que se conmueven por Jesús. Ves otros que están mirando la calle, que pasa así, otros que están cerrando y durmiendo así. Después se ve gente que te van a matar, cuando te salgas acá afuera te van a tirar piedras. Hay de todo. A veces asusta. Y esto pasa en la iglesia. Esta verdad quiero llevarle porque a Jesús le pasó esto. ¿Qué le pasó a Jesús? La doctrina, como le pasa a Pedro acá, cuando fielmente es predicada, pues vienen fábulas artificiosas. Y cuando la palabra es predicada con la verdad pura, la gente cuando no puede contra la doctrina, no puede refutar la verdad de Dios, ¿qué hacen? Atacan a la persona. Atacan a la persona. Buscan sacarle credibilidad a todo lo que esa verdad que es predicada, ¿no? Buscan algo en tus virtudes, en defectos, buscan defectos tuyos para quitar en algo y atacar así. Pasa dentro de la iglesia, no pasa en el trabajo, y entra estas fábulas que en griego es mitos. Muchos saben escuchar esa palabra mitos, son puros mitos, ¿no? Muchos hablan de la Biblia que son puros mitos y son cuentos y cosas, ¿no? Y estos mitos así atacaron a Jesús, y en Juan 8, lo pueden buscar después en su casa, yo terminando mi tiempo, ¿no? Como me da, me gustaría seguir. Dice a Jesús le dijeron que tiene demonio, en Juan 8, que tienes demonio, que eres samaritano. Samaritano, no sé, puede ser como un ejemplo, como hoy, no sé, decir como somos argentinos, más o menos, no sé, decir un insulto fuerte, eres samaritano. Samaritano, lo podemos ver después del culto, que lo pueden estudiar en su casa, que eran los samaritanos. Y le trataron a Jesús de samaritano, insultándolo, ¿no? También insinuaron a Jesús que él era ilegítimo en su nacimiento, en Espíritu Santo y la Virgen María. Le dijeron que ellos son hijos de Abraham, no son hijos de fornicación, haciendo entender que Jesús nació de fornicación de José y María, porque no se habían casado todavía, y era virgen. Todas estas fábulas, mitos, mentiras, artimañas de Satanás entran y llegan a la iglesia. Lo puede pasar a nosotros en el trabajo, en la iglesia, en la familia, en todo lado nos pasa esto. Sabemos qué es la verdad, sabemos quién es la verdad, es Jesús. Y ahora está Jesús, es discípulo de Jesús, y Pedro en esto es testigo de esto. El que realmente sigue a Jesús lo manifiesta con su vida. Y defendemos esa verdad. Pedro han pasado un montón de cosas, los apóstoles han pasado un montón de cosas, la iglesia primitiva ha pasado un montón de cosas, todos nuestros hermanos a lo largo de la historia han pasado un montón de cosas, y hoy tenemos hermanos en países muy peligrosos y están llevando la verdad del evangelio, la verdad, la salvación, la buena noticia, que alguien vino y murió por sus pecados y que tienen vida eterna, si creen en Él, se arrepienten a Dios y creen en Jesucristo, tienen esa fe, son martirizados, los matan, pierden su vida. Nosotros no sabemos dentro de unos años qué es lo que nos puede pasar a nosotros. Por la gracia de Dios, hoy podemos predicar fielmente la palabra de Dios en este lugar. Puede desatarse una persecución muy fuerte, y eso era lo que ellos estaban viviendo esto, y estaban dispuestos a morir por esa verdad. Yo estoy dispuesto a morir por esa hermosa doctrina, lo que el Señor me ha dado, me ha enseñado, lo que me ha llevado a vivir, morir por la justicia en Dios. Y no morir por esas obras de la ley. O sea, hay obras, hay cosas. Nosotros en nuestra salvación queremos portarnos bien delante de Dios, ser buenas personas. Y vamos a ver que no se trata de nosotros. Somos muy malos delante de Dios. Todos los días brota ese pecado en nuestra naturaleza. Necesitamos de Él.
Solo Él. ¿Quién es la verdad? Es Jesús. Hay que tener un discernimiento y una sobriedad para no ser engañado. Debemos conocer, palpar. Porque si yo no conozco, soy como ese pollito abriendo la boca, el niñito y viene el pájaro y le da para comer puras bichitos y minocas. No, nosotros queremos comer buena comida. Queremos comer un buen manjar. Debemos conocer la palabra para poder saber comer bien. Debemos saber comer bien. En el Antiguo Testamento, le podemos decir 29, 18, Pedro sabía todo lo que se... 29, 18, Isaías, sabían que esto iba a llegar, que iba a ser quitado el velo y que ellos iban a ver. Lo dice Isaías. Hay muchos más versículos en todo Isaías. Dice, aquel día, 29, 18, aquel día los sordos oirán la palabra del rollo, y los ojos de los ciegos verán y verán sin tiniebla ni oscuridad. Aquel día los sordos oirán la palabra del rollo, y los ojos de los ciegos verán sin tiniebla ni oscuridad. Hay mucha gente que puede ver, como cuando llegó Jesús, pudo ver. Cuando llegó el Espíritu Santo, dio a entender. Ahí entró el intelecto. Entró el Espíritu Santo adentro y enseñó todas las cosas que Jesús, y nos hace entender todo lo que Jesús ha enseñado. El camino que marcó Jesús nos marca hoy el Espíritu Santo, que mora en todo lo que han sido sellados, lo que Jesús compró en la cruz. En esto, Pedro, él dice que él es testigo ocular de lo que pasó. Él no está inventando cosas. Esas fábulas no es. Y mucha gente está diciendo que Pedro tenía fábulas. Pedro dice, no, soy testigo. Yo caminé con Jesús, viví con Jesús, estuve con Él, sé todo lo que pasó. Hasta le negué 3 veces. Sé todo lo que pasó. Viví con Él y estuve ahí. Y Pedro se podía agarrar de muchas cosas para poder hablar acá, para testificar de su majestad. Pero hay un relato que pone acá y lo vamos a ver. Y es testigo ocular de su majestad. Y nosotros todos los que estamos acá podemos agarrar para ahora y mirar hacia la calle y decir, bueno, ese auto pasó en rojo. Y todos los que estamos acá nos dicen, sí, ese auto pasó en rojo. Pero ahora, si contamos a otros, ¿saben si pasó en rojo o no? Si va a ser solo una persona, así difícil de creer, ¿no? Pero hoy misma la ley, ¿no? Tiene que haber testigos para poder condenar a una persona. Hay testigos. Y acá no solo estaba Pedro, sino también estaba Jacobo y Juan con él. ¿Y por qué Dios permite por qué Jesús agarra y los lleva a ese monte? Porque dice, porque cuando recibió de Dios Padre, honor y gloria, le fue dirigida de la majestuosa gloria esta voz: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Le podemos ir a Mateo 17, del 1 al 8, por ahí para los que no están familiarizados con lo que pasó ahí. Mateo 17, del 1 al 8, dice: y después de 6 días, Jesús toma consigo a Pedro, a Jacobo y a su hermano Juan, y los lleva aparte a un monte muy alto. Y fue transfigurado ante ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se hicieron blancas como la luz. Y aquí fue visto Moisés y Elías hablando con él. Entonces intervino Pedro y dijo a Jesús: Señor, bueno es quedarnos aquí. Si quieres aquí 3 enramadas. Haré 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estando él aún hablando, y aquí una nube luminosa lo cubrió, y de pronto una voz desde la nube diciendo: este es mi Hijo amado, este es mi Hijo el amado, en quien me complací, a él oíd. Y los discípulos al oírlo cayeron a su rostro y temieron en gran manera. Entonces, cuando llegar a conocer a Dios, entra un gran amor, ¿no? De toda su majestad, de todo lo que es Él. Y esta majestad, su grandeza, su superioridad, la omnipotencia de Dios, conocerlo a Él, nos lleva a esto, a reconocerlo a Él. Por eso le decía, con Dios no se puede. Yo no puedo jugar acá, empezar a decir un montón de cosas. Porque también acá en su palabra me dice lo que me puede llegar a pasar.
si empiezo a jugar con la palabra de Dios. Tiene que haber un temor hacia Dios. Pedro insiste que su mensaje no es un mito, sino que lo vio con sus propios ojos, estuvo en la transfiguración, y sabemos esto porque él cita este momento. Lo vemos en los 3 evangelios, son 4, pero en los 3 sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, lo detalla muy bien. Y el versículo 2, el 17, versículo 2 dice: transfigurado ante ellos, y su rostro resplandeció como el sol. Resplandeció como el sol, el rostro de Jesús. Fue cubierto de ropa emblanquecida. Esto, junto con estando en el desierto, la tentación con Satanás, vemos que Dios, que Jesús, si Él quiere, y es el mayor milagro que veo acá, no es que ha pasado esto que Juan, Jacobo y Pedro hayan visto esto, algo sobrenatural para nuestros ojos, y ellos vivían lo sobrenatural. El mayor milagro fue que Jesús evitó todo el momento que estuvo con los hombres manifestar y mostrar su gloria. Ahí deja ser Él. Muestra, o sea, deja serse como es. En toda su humillación, dejando su gloria para venir a vivir una vida de humillación, sometiéndose a la voluntad del Padre, dando gloria al Padre y mostrándonos el camino. Él muestra tal como es, se muestra tal como es. ¿Pero por qué lo hace? Para afirmar, para dar certeza, porque Pedro, junto con todos los apóstoles después, tenían que vivir, tenían que tener esta certeza. Esta certeza, si nosotros vemos, después en su casa lo pueden ver, en el capítulo 8, Jesús les habla y le dice que él tiene que ir, es necesario ir a Jerusalén, va a ser crucificado, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. Todo esto, y donde Pedro le dice: no, mejor no vaya, y Jesús le dice: apártate de mí, no sea piedra de tropiezo, ¿no? Todo esto necesitamos tener la certeza. Nosotros necesitamos tener la certeza de Jesús. Nosotros necesitamos tener la certeza. ¿Cómo yo voy a morir por Jesús? Si nunca le he visto, nunca he conocido su rostro, ¿cómo voy a vivir? Y alguien no muere por algo que duda. Esta gente dio su vida por Jesús. La iglesia primitiva sufrió. Nosotros estábamos cantando acá muy lindo, pero así también hay hermanos que cantaban estas canciones, pero estaban matando, prendiendo fuego. El Padre, aprobando y declarando, habló del cielo con voz, que es el Hijo de Dios, que es el Hijo amado. Pedro ahí, sintiendo eso, se postra en la tierra. Puede ser un momento de reprensión para ellos, pero después, siendo viejo, escribiendo esta carta al punto de morir crucificado boca abajo en Roma, le es consuelo todo esto. Y en esa transfiguración, Moisés, Elías aparecen ahí. ¿Qué representan ellos? Porque en otro, el sinóptico de Lucas 9:31 dice que ellos estaban hablando del éxodo, de su partida, de todo lo que iba a pasar en esa cruz, en toda esa obra de ir y vencer a la muerte, derrotar a la muerte, quitar a la muerte el poder que tenía sobre nosotros, derrotarlo una vez para siempre. Todo esto lo tenían ahí, y podemos ver también cómo se cumple en Deuteronomio 18:15, Deuteronomio 18:15, lo voy a leer. Dice: Yahvé tu Elohim te levantará un profeta de tus hermanos, como yo, a él escucharéis, como yo. Nosotros creemos un Padre, Hijo, Espíritu Santo, un Dios trino, La palabra Trinidad no la vamos a encontrar en la Biblia, pero directamente vemos que Dios es tres en uno, uno en tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ese profeta, el mayor de los profetas, el único verdadero profeta, como vemos sacerdote, vemos mucha tipología en el Antiguo Testamento de Jesús. Jesús es el verdadero y único profeta. El único profeta, y así también lo clamó y lo dijo en todo, que este tiempo iba a llegar y que las buenas nuevas iban a llegar y ya los ciegos iban a poder ver, los
nosotros podemos ver a Elohim. Dice a Elohim. ¿Por qué? Porque Moisés, que representa el Pentateuco, la ley de Dios, hace una representación de eso. Y Elías, que hace una representación de los profetas del Antiguo Testamento. Y en ese entonces todavía regía la ley, regía todas las cosas que tenían que cumplir. Estaba esta representación ahí, en esa transfiguración para estos tres judíos, Pedro, Jacobo y Juan, y ver esto, ver a Moisés, ver a Elías, y ver esa transfiguración de Jesús y la voz del cielo que dice que ese es el Hijo amado, en él tengo complacencia, a él oíd. Todas estas cosas ahora pasaron, ahora a él, oigan a él. Y Jesús a esto enseñó y marcó el camino en pos de mí. Niéganse a sí mismo, tomen su cruz y síganme. Todo aquel que ama más a su esposa, a su hijo, o a quien sea, no es digno de mí. No es digno de mí. Síganme. Y ese punto para ellos, de estar ahí, ha sido una experiencia como nosotros acá, podemos llenarnos, y mucha gente se maravilla de las predicaciones hermosas, qué linda y que todo. Predicaciones de domingo son muy lindas, pero las vidas no cambian, las vidas siguen siendo igual. Pasa en todas las iglesias. Gente que se asombra por la verdad, dice qué lindo. Se predica primero en Corintios y que se habla del amor, qué lindo que el amor, cómo es el amor. Y después van a la casa y ponen la cintita, esta cintita que de alguna Biblia traen y lo guardan ahí, qué lindo, y lo abren y esto es lo que habla del amor. Pero nunca han hablado, conocido a ese Dios que habla del amor, pero también es fuego consumidor, que escogió un pueblo y destruyó naciones para poner juicio. Juicio de naciones donde sacrificaban niños. Mandó a matar a todos. Padre, hijos, niños, todo, destruir. Ese es el fuego, la ira de Dios. Y esta ira de Dios lo cargó Jesús en la cruz. Él tomó la copa de la ira. No podemos tener este amor de Él. Pues realmente lo conocemos a Él, podemos tener ese amor del Padre. Porque así Él amó al mundo que dio a su Hijo para nosotros. Él dio a su Hijo por nosotros para que nosotros no tengamos esa ira del infierno eterno. Esta transfiguración para ellos fue una experiencia misma en ese momento, pero su vida siguió siendo igual después. Jacobo, Juan, Pedro, ellos vivieron un montón de cosas. Pedro caminó arriba del agua. Un montón de cosas vivieron con Jesús. 3 años. El Evangelio de Juan, cuando termina, dice que si no alcanzarían todos los libros del mundo para escribir todas las cosas que hizo Jesús. Las cosas que habrán visto ellos. Pero su vida siguió igual. Cuando Jesús murió, resucitó, estuvo con ellos, se fue. Los tipos, cuando murió, ¿qué hicieron? Se fueron a pescar. Estaban pescando, volvieron a su vida como era antes. Lo único que transforma realmente no es esa transfiguración o la maravilla, las cosas que vamos a llegar a escuchar de la palabra de Dios. Lo que transforma es tener algo increíble con Dios. Realmente arrepentirme de corazón de todos los pecados que yo tengo. Y puedo caer en esto. El versículo 18 dice: nosotros escuchamos esa voz dirigida desde el cielo, estando en el monte santo. Hoy todavía se sigue escuchando esa voz de Dios. Dios vive, Jesús vive, Jesús tiene cicatrices, Jesús pronto viene. Jesús no es mitos, no son fábulas. Jesús vive, Jesús viene. Es una realidad y lo podemos ver a la luz de la Escritura. Los que conocen la palabra de Dios pueden ver que estamos en los finales de los tiempos, que hay desastres naturales por todos lados. El domingo pasado, sábado pasado, un terremoto fuerte en Rusia que desalojaron Chile en las costas. Hay cosas tan fuertes y es tan claro la palabra que están pasando cosas que falta muy poco que venga Jesús. Falta muy poco que venga Jesús. Y Pedro nos recuerda en su palabra, debemos trabajar en nuestra fe para estar preparados. Como estas 5 vírgenes que están esperando al esposo que venga. Nosotros estamos esperando que Jesús venga. Jesús puede venir hoy a la tarde.
puede sonar la trompeta, es una cerrar de ojo y ahí ya es tarde, ya es muy tarde, para muchos va a ser tarde. La Biblia dice en Filipenses que toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor, que Jesús es el Señor. Toda rodilla, toda lengua. Para muchos va a ser tarde. Así cuando venga con su caballo blanco, venga todo lo que nos habla Apocalipsis, va a ser muy tarde para muchos. Y esta experiencia es el que ha nacido de nuevo. La pregunta es, ¿has nacido de nuevo? ¿Hemos nacido de nuevo? Como decía Esteban, yo sí, yo puedo hablar por mí. Yo puedo tener la certeza de mi fe, el otro no puede ver su corazón. Pero cada uno sabe cómo viene delante del Señor. Cada uno sabe qué intimidad tiene. Si te carga y eres intimidad con Él. ¿Cuántas veces se abre la Biblia en la casa? ¿Cuántas veces se toma tiempo para estar delante de Él? ¿Cuántas veces se ora realmente cuando entras a orar que el corazón derrite delante de Jesús? No esas bendiciones, orar por la comida y chao, gracias por este día y buenas noches. No, entrar de rodillas delante de Jesús. Yo voy a tener una vida eterna con Él. Esteban decía orar eternamente al Rey de Reyes, Señor de Señores, por los siglos de los siglos. Si ahora no tenés ganas, ¿qué ganas? No hay parte, no hay lugar para vos allá arriba. ¿Qué vas a hablar con Pedro acá? Que está haciendo todo lo que le pasó a Pedro y a Pablo, todo lo que sufrieron. Y en todo esto, nosotros, que el Padre se complace en el Hijo, tan profundo, tiene un contentamiento, una satisfacción, un placer en el Hijo, no nos va a mirar a nosotros. No va a mirar qué tal nosotros somos. No va a mirar si yo cumplo con ir el domingo a la iglesia, si yo cumplo y busco un mero conocimiento para poder llegar a saber más que esto, o para poder yo hablar y inflar mi pecho que yo sé. Eso no es. Eso es lo que Jesús habla de esta falsa religión, ¿no? Una religiosidad. El hecho de pasar tiempo con Jesús es para conocerlo a Él, para enamorarse de Él, enamorarse de alguien que vino y dio su vida por vos. En la cruz Jesús sufrió tanto Jesús. Sufrió tanto y mirando hacia adelante, viendo a cada uno de nosotros, y Él pensaba en nosotros. ¿Cuántas veces nosotros le fallamos todos los días? Cada latigazo que Él recibió, pensaba en nosotros y callaba. Como oveja, llevaba una cadena, callaba los insultos. Se fue golpeado hasta, no sé si no iba a poder seguir viviendo si no iba a la cruz. Por toda la herida que tenía, se le abrió la espalda. Pueden estudiar eso, pueden buscarlo, cómo fue todo ese calvario hasta la cruz y en muerte de cruz. Fue muy fuerte todo. Y Pedro, Juan, Jacobo, junto a todos, solo pueden hablar y decir y hacer todo lo que hicieron por la obra del Espíritu Santo. Solo así pueden ser discípulos de Jesús, que han nacido de nuevo, nacer de nuevo. Y no me da el tiempo, pero me gustaría, si no, después de la tarde, los que se van a quedar, vamos a seguir y podemos mirar lo que es nacido de nuevo en Juan 3. Porque viene un hombre muy estudioso, muy religioso de la palabra de Dios y le pregunta, ¿qué es nacer de nuevo? ¿Entrar a la panza de mi mamá, yo así grande que soy? No. Nacer de nuevo es nacer de espíritu. Todos nacimos de carne, pero no es necesario nacer de espíritu. ¿Has nacido de espíritu? Esa es la pregunta. Y si no, hay hermanos que te pueden ayudar, te pueden regalar una Biblia, te pueden mostrar el camino, el arrepentimiento, la fe, el Evangelio, la buena noticia, que se hace linda cuando primero conocemos la mala noticia. Así que bueno, oramos. Bendito Dios, gracias por tu palabra, gracias por llevarnos a la cruz. Gracias, Señor, por todo lo que haces con nuestra vida, Señor,
permitir que nosotros podamos tener tu palabra delante de nosotros, que en las casas haya una Biblia, que te podamos conocer, Señor, y ayúdanos que nosotros podamos practicar y llevar, Señor, todo lo que nos has enseñado. Imitarte a vos, Dios Santo. Señor, nos has dado tantas cosas, cuántas cosas nos faltan por aprender, Señor, y permite que ese conocimiento vaya de la mano con la sabiduría, que somos tan inútiles, Señor. Necesitamos tanto de vos. Necesitamos como Pedro lo necesitaba. Pedro estaba caminando aquí al agua y te miraba a los ojos y podía caminar. Pero en ese instante de dejar de mirarte, se empezó a hundir. Jesús, ayúdanos. Te necesitamos. Sabemos que venís pronto. Permite que nos podamos enamorar tanto, tanto, tanto como el Padre te ama. Que nosotros te amemos a vos. Más y más. Y que, Señor, no importa todo lo que se viene. No importa todo lo que venga adelante, que lo demos todo por pérdida, por fin de ganarte a vos, Señor Jesús. Permite eso en tu iglesia, permite, Señor, que tu iglesia sea santificada, Señor, y que podamos conocerte más. Te lo pido, te lo pedimos, Señor. Bendícenos, Señor, hoy en toda la tarde, todo lo que vamos a hacer, bendice este día, la semana, y que podamos seguir meditando en tu palabra, en la meditación, que tu palabra esté en nuestra mente y que lo podamos aplicar. Llévanos a ser hacedores para que nosotros te podamos honrar con nuestra vida, buscar glorificarte con todo lo que hacemos. Te lo pedimos en el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Amén.